cocinando. Muy bien. Bienvenidos nuevamente. Estábamos allí acomodando un poquito lo que es para transmitir a través del internet. Les invito a que puedan, cuando tengan la oportunidad de ingresar a la página, allí ustedes pueden encontrar almacenadas todas las enseñanzas. Están incluso ordenadas por series, serie de Gálatas, serie de Génesis. Ustedes pueden ingresar ahí y pueden escucharlas, incluso compartirlas con aquellas personas que ustedes quieran, ¿verdad? Que la palabra del Señor pueda llegar a muchos más y que haga la obra en los corazones. Amén. Entonces vamos a continuar en esta tarde en nuestro estudio en la carta de Pablo a los Gálatas. Y si se recuerdan, esta serie le hemos llamado Libres en Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que trata la carta de Pablo a los Gálatas. Si ustedes recuerdan, en el contexto de esta carta, trata de que están llegando personas con enseñanzas, están introduciendo enseñanzas que Pablo les ha llamado un evangelio tergiversado en el primer capítulo. E incluso Pablo dice que cualquiera que pervierte el evangelio sea llamado anatema. Entonces, eso es lo que está pasando en aquella región de Galacia. Personas están llegando, introduciendo enseñanzas que apartaban a los creyentes de la gracia, por lo que Pablo, en un sentido de urgencia, escribe esta carta para poder, de alguna manera, corregir a los hermanos, enseñarles y exhortarles a no apartarse de la fe. Entonces nos encontramos en los capítulos 3 y 4, que como decíamos anteriormente, es la sección doctrinal de esta carta. Y en estos dos capítulos Pablo pues continúa presentando argumentos para poder probar que la salvación es por gracia. Lo que Pablo ha venido diciendo. La salvación es por medio de la fe y no por las obras de la ley. Es lo que Pablo ha venido desarrollando. No es por los esfuerzos humanos, no es por los méritos humanos. Todo es por la gracia del Señor. Y si se recuerdan, en el capítulo 3 Pablo finalizó diciéndonos que somos hijos de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de la fe en Jesucristo. Entonces me llama la atención cómo Pablo termina el capítulo 3 diciéndonos eso, que somos hechos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos redimió de la maldición de la ley. Y me encanta cómo Pablo termina diciendo en el capítulo 29, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia ¿de quién? De Abraham, herederos según la promesa. Y al ser de Cristo, hermanos, que era la simiente, el descendiente que recibiría la promesa que Dios le había hecho a Abraham, entonces al ser de Él, al pertenecer a Él, al estar bautizados, como decía en los versículos anteriores, bautizados totalmente en Él, entonces somos considerados, ¿qué? Descendencia de Abraham. Y al ser descendencia de Abraham, ¿qué? Herederos según la promesa. Entonces, todos los creyentes, hermanos, forman parte de la descendencia que recibirá la herencia de la promesa hecha a Abraham. Es lo que Pablo termina en el capítulo 3 diciendo. Y si ustedes, como les he comentado, recuerdan, la Biblia antes no estaba dividida ni en versículos ni en capítulos, era una sola carta. Entonces, pareciera que el capítulo 3 corta esa idea que Pablo ha venido describiendo desde el capítulo, pareciera que aquí en el capítulo 4 se corta esa idea, pero no, en realidad es la misma idea que Pablo va a seguir desarrollando en el capítulo 4. Entonces, pareciera que aquí el argumento tenía un fin, pero no. Vean que como Pablo ahora en el capítulo 4 que vamos a estar estudiando, el versículo 1 al 11, Pablo va a continuar describiendo esas ventajas que tiene el evangelio por sobre la ley. Y también va a hablarnos del cambio que los Gálatas experimentaron cuando se convirtieron a Cristo, es decir, la posición que ellos ahora tenían como herederos de Dios. Entonces, los Gálatas necesitaban que Pablo les recordara nuevamente lo que había ocurrido en sus vidas.
¿Por qué? Porque continuamente, ¿no? Nos pasa que con ser después de 10 años, después de 15 años de ser creyentes, después de 20 años de creyentes, como que se nos va olvidando, ¿no? Que todo es por fe, que todo es por gracia, que todo es por la obra del Señor Jesucristo y no por nuestros propios méritos. Entonces, es necesario, hermanos, que también a nosotros se nos recuerde lo que ocurrió en nuestras vidas cuando creímos por fe. Amén. Entonces, vayamos al pasaje de hoy, que es del versículo 1 al versículo 11, y vea lo que dice el versículo 1. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Entonces, vean cómo inicia Pablo esta carta diciendo, digo pues. Ese digo pues significa es lo que quiero decir, lo que trato de explicarles, lo que trato de mostrarles. Y vean lo que dice, mientras el heredero es menor de edad, que en nada es diferente a quién, a un siervo, a un esclavo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. ¿Se recuerdan que Pablo ya nos mencionó esta ilustración anteriormente? Ya habló Pablo de un niño que era colocado bajo el cuidado de tutores, de un niño que era cuidado por maestros, que era puesto bajo guías, hasta el tiempo cuando el padre decía, ya no es necesario que ese niño esté bajo tutores, bajo el cuidado de una persona adulta. ¿Se recuerdan que Pablo ya lo mencionó en el capítulo 3? Entonces sigue desarrollando esa idea, pero aquí nos dice que mientras ese niño menor o ese niño estaba en esa condición de cuidado, aunque ese niño era el heredero de todo, en nada era diferente a un esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo recibía órdenes ¿de quién? De su amo, de su patrón. Y este niño también entonces, al estar bajo el cuidado, bajo las órdenes de aquel siervo, era considerado también a un esclavo o a un sirviente. Entonces el niño no tenía libertad. Ese niño menor no tenía libertad, no podía tomar decisiones, al igual que el esclavo. Eran nada diferente, dice Pablo. Y aunque fuera el dueño de todo, aunque fuera el heredero de todo, ese niño por su inmadurez no podía hacer uso de la herencia que su padre le dejaría en el futuro. Entonces, así que no había en ese momento de la vida de ese niño diferencia entre ser heredero y ser esclavo, ser siervo. Era igual. Ambos eran iguales. El niño únicamente recibiría su herencia de manera legal hasta que su padre lo considerara ya maduro y dijera, hasta aquí el tiempo ha finalizado. Ya no va a estar bajo un guía o un tutor. Entonces, ¿por qué Pablo menciona esto? ¿Por qué Pablo lo dice? ¿Por qué Pablo lo recuerda nuevamente? Vean la aplicación que hace de esta ilustración en el siguiente versículo. Si alguien le quiere leer el versículo 3, vea cómo Pablo aplica esto que acaba de mencionar. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Amén. Entonces vean lo que dice Pablo. Así también, ¿quién? Nosotros. Observe cómo dice Pablo, así también nosotros, es decir, de la misma manera de lo que acabo de mencionar, de la misma manera del ejemplo anterior que les acabo de decir de un niño que está bajo el cuidado de una persona que, aunque es el heredero, no es nada diferente a un esclavo. Así también nosotros, ¿quiénes nosotros? Los lectores de la carta, a quienes Pablo está dirigiendo esta carta, los Gálatas, y Pablo también pues se incluye, ¿no?, en ese paquete, y dice, así también nosotros, y dice, mientras éramos, ¿qué? Niños, estábamos sujetos ¿a qué? A servidumbre bajo las cosas elementales. Vea cómo Pablo dice que de la misma manera que ese niño en el sentido físico estaba sujeto a esa persona y no tenía libertad y era esclavo y se le enseñaban las cosas elementales de esta vida, los principios básicos de esta vida, ahora lo aplica Pablo en el sentido espiritual, dice Pablo. Pasa lo mismo con nosotros.
Pasa lo mismo con nosotros. Dios le dio la ley al pueblo de Israel, hermanos, como una guía, como un tutor en su infancia espiritual para que como niños fueran guiados por la ley. La ley iba a ser esa guía, ese tutor que les iba a enseñar lo elemental. Ella los iba a guiar, los iba a supervisar, todo lo que hacía un esclavo con aquel niño, ¿no? Entonces, las reglas de la ley eran como el ABC espiritual. Dios les dio los mandamientos para que los mandamientos fueran tutor, ¿no? de ellos. Entonces, tenían que aprender, tenían que llegar a graduarse para poder luego recibir esa herencia completa, al igual que el niño. Pablo está diciendo, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos ¿bajo qué? Bajo servidumbre. Entonces Pablo lo aplica al plano espiritual. Entonces estos creyentes, hermanos, al dejar que los judaizantes los volvieran a la ley, ¿qué estaba pasando? Estaban regresando ¿a qué? A una niñez ¿qué? Espiritual. Observe, note cómo Pablo le está diciendo aquí, si ustedes están volviendo a la ley, entonces están poniéndose nuevamente ¿bajo qué? Bajo un guía, bajo un tutor, bajo un cuidador. Están regresando a una niñez espiritual, es lo que Pablo está diciendo aquí. Así también nosotros en nuestra vida física teníamos alguien que nos cuidara, pero de la misma manera les dice Pablo, al ustedes dejar que estos los esclavicen con las enseñanzas de la ley y los aten a ellas, están volviendo a una niñez espiritual. Esta niñez espiritual era cuando no conocían a Cristo, donde se necesitaba la ley. En ese momento ellos estaban sujetos, esclavizados precisamente a las reglas de la ley. La ley, como lo dijo Pablo anteriormente, era ese tutor, ese ayo, ese guía que te enseñaba los principios básicos, lo rudimentario, ¿no? Lo importante, el abecedario espiritual, con el fin de, ¿qué dijo Pablo? ¿Guiarlos a quién? A Cristo. La ley tenía ese propósito. Entonces vean cómo les dice Pablo, ustedes están volviendo, ustedes están retrocediendo nuevamente a su niñez, ¿qué? Espiritual. Eso es lo que está pasando, les dice Pablo. Necesitan entonces, es como que necesitaran otro guía. Nuevamente otro guía. Entonces dice Pablo, eso es lo que está aconteciendo con ustedes. Por eso les pongo este ejemplo de este niño que aunque es el heredero de todo, no puede hacer uso de esa herencia. Sigamos leyendo, vean el versículo 4, como dice Pablo en el versículo 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, ¿qué pasó? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción, ¿de qué? De hijos. Vea lo que dice Pablo. Pero cuando vino la plenitud, el cumplimiento del tiempo, hermanos. Entonces, observe lo que Pablo está diciendo. Cuando vino esa plenitud, cuando vino ese cumplimiento del tiempo, así como cuando el padre decía, ya va a llegar la edad cuando este niño tiene que tener a este tutor para que lo instruya, para que lo guíe en su vida. Ya va a llegar el tiempo. ¿Cuándo era ese tiempo? Cuando el padre empezaba a ver que el hijo actuaba de una manera madura. No había una edad exacta, como hoy en día dicen, no, el adulto es a los 18 años, ¿no? O a los 21. Se considera en nuestros países, en otros países menos, pero vean cómo no había una edad exacta. El padre lo determinaba según el actuar de aquel niño. Entonces cuando llegaba ese tiempo, el padre decía, hasta aquí llegó el tutor, ya ahora es una persona libre, es considerado una persona madura, ya puede hacer uso de esa herencia que ha de recibir. Entonces Pablo nos dice, hermanos, que espiritualmente también vino la plenitud del cumplimiento del tiempo, es decir, la hora precisa en la que Dios había determinado que se llevara a cabo ¿el qué? La redención. ¿Por mano de quién? De su Hijo amado. El Mesías que tanto había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan lo que Jesús decía? El tiempo se ha cumplido, decía Jesús.
¿El reino de Dios qué? Se ha acercado. Arrepiéntanse y ¿qué? Y crean en el Evangelio. Precisamente eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando vino la plenitud del tiempo, cuando Dios en su conocimiento de todas las cosas dijo aquí será introducido el Mesías al mundo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se cumplió ese tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo y Dios lo envió nacido de una mujer. Pero vean cómo dice aquí que cuando ese tiempo establecido por Dios llegó al punto en el que debía de llevar, Dios envía a su Hijo. Y Dios lo envía no por accidente. Cristo no viene por un accidente a este mundo, ni tampoco por voluntad humana, sino que vino cuando Dios, en su completo conocimiento de las cosas, en su soberanía, ya lo tenía planeado. Es lo que nos está diciendo aquí. Cuando Dios ya había establecido la fecha, el año, el día, la hora, la época, el lugar, el gobierno político que iba a haber en ese momento en el mundo, etcétera, etcétera. Cuando todo estaba acomodado en el plan de Dios, Dios introdujo a su Hijo a este mundo. Por eso dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a ¿quién? A su Hijo. Entonces Dios envía a su Hijo y vea cómo nos muestra aquí también dos aspectos de la naturaleza de Cristo. Primero dice que Cristo salió del Padre. Por lo tanto, Cristo es de naturaleza ¿qué? Divina. Es de naturaleza divina, es preexistente del cielo a la tierra. Él ya era. Jesús no empezó a ser cuando vino en este mundo, no, Él ya era. Él ya era mucho antes, Él es eterno, por eso dice la palabra, es el alfa y ¿qué? Y la omega. Entonces vea, por eso Jesús decía en Juan 16:28, salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Procede del Padre. Luego nos dice que Dios envió a su Hijo nacido ¿de qué? De mujer. Nacido de mujer. No nacido de una relación carnal, si no Pablo hubiera mencionado aquí al hombre y a la mujer. No, menciona nacido ¿de qué? Nacido de mujer. Y aquí también tenemos un segundo aspecto de la naturaleza de Cristo, que es su completa humanidad. 100% divino, 100% hombre. El Antiguo Testamento anunciaba precisamente eso, que el Redentor vendría de la simiente ¿de quién? De la Génesis 3:15, ¿se recuerdan? La promesa que Dios le hace a Eva. El Redentor vendrá de tu simiente, le dice a la mujer. Y Cristo fue el cumplimiento de esa promesa. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo les dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios mismo, completamente hombre, completamente. Envió a su Hijo nacido bajo ¿qué? Bajo la ley. Es decir, Cristo era judío y vino para cumplir por nosotros perfectamente la ley. En todos sus aspectos, en el aspecto ceremonial y en el aspecto moral, para luego ser nuestro representante para sufrir la culpa de toda la raza de la ley de Dios. Por eso dice en el capítulo 3 que vino ¿para qué? Para redimirnos de la maldición ¿de qué? De la ley. Él vino para eso, para redimirnos de la maldición de la ley, habiéndose hecho ¿qué? Maldición por nosotros. Lo vimos en ese punto, ¿no? En el capítulo 3, cómo Cristo tomó ese lugar por nosotros. Él fue nuestro sustituto, Él fue nuestro representante delante de Dios. Es por eso que ahora nosotros podemos ser justificados delante de Dios, porque Él cumplió la ley de manera perfecta y por eso Él puede representarnos a nosotros. Entonces Pablo ya nos ha dicho quién vino, cómo vino y cuándo vino. Ahora nos va a explicar en los siguientes versículos el porqué de su venida y del por qué vino bajo la ley. Versículo 5. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Para que recibiéramos la adopción de hijos. Vea el propósito, hermanos. Vea el propósito por el cual Cristo vino. Fue para redimir, fue para dar un pago y poner en libertad ¿a quiénes?
a los que estaban, ¿bajo qué? Bajo la ley. Y Pablo lo está mostrando aquí. ¿Cómo es posible entonces que ustedes quieran volverse a poner bajo la ley? Cristo vino con un propósito, liberarlos de esa ley, redimirlos, traerles libertad de esa ley. ¿Cómo nos redimió? Ya nos lo dijo en el versículo 3 del capítulo, en el capítulo 3, versículo 13, nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho como maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Él tomó nuestras transgresiones en su cuerpo. Él se hizo maldición por nosotros para darnos libertad, para redimirnos de esa esclavitud de la ley. Jesús se sujetó a la ley perfectamente como para traernos esa libertad. Pero Cristo no solo vino a sacarnos de las cárceles, a sacarnos de la esclavitud, sino que también vino para que, ve aquí ahora lo que Pablo está diciendo, para que recibiéramos ¿qué? La adopción de hijos. No te saca de la cárcel y te dice, pues bueno, ahí busca un padre por ahí a ver quién te adopta o algo. No, nos saca de la cárcel, nos saca de la esclavitud, pero también nos adopta. Nos recibe como cuando el padre del niño decía, hasta aquí es el tiempo, hasta aquí dejará de tener un tutor. Y ahora dice, ese es un hijo en toda su plenitud. Ahora puede, esa era la figura, ¿no? Ser adoptado como un hijo legalmente. O sea, aunque era hijo, todavía le faltaba un poquito. Ahora era adoptado de manera legal y en toda su plenitud podía hacer uso ¿de qué? De esa herencia. Lo mismo hizo Cristo, hermano, de la ley, para que ahora nosotros seamos hijos en toda la plenitud y recibamos ¿qué? La herencia que Dios ya tiene preparada. Y una característica aquí, hermanos, que se nos muestra de que somos adoptados como hijos de Dios plenamente es que hemos recibido, vea, el Espíritu Santo en nuestros corazones. Versículo 6. Si alguien lo quiere leer, vea cómo dice. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. La versión de lenguaje. Amén. Entonces vea como una característica de que hemos sido adoptados, de que ahora hemos sido llamados hijos de Dios, es que hemos recibido el Espíritu Santo. Y porque ustedes son hijos, vean, nos liberta de la ley, nos adopta y ahora nos llama hijos. Y porque ustedes son hijos, entonces Dios ha enviado a su Espíritu Santo en sus corazones. Mucha gente, ¿no han escuchado a mucha gente que dice, es que todos somos hijos de Dios? Dice, así dice la gente, ¿no? Dice, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios y todos pertenecemos a Dios. Pero está completamente equivocada esa idea, déjenme decirles. Es una idea completamente equivocada porque aquí se nos dice claramente que los hijos de Dios son aquellos a los cuales Dios ha enviado ¿a quién? Al Espíritu de su Hijo. ¿En dónde? En sus corazones. En sus corazones. Entonces, aquel que tiene el Espíritu de su Hijo en su corazón, ¿es qué? Es un hijo de Dios. Vea cómo lo dice claramente aquí. Al tener al Espíritu Santo en su corazón, en sus corazones, estos hijos ahora pueden clamar ¿cómo? Abba Padre. Pueden rogar continuamente al Padre, pueden acercarse en íntima comunión al Padre, pueden acercarse de manera directa al Padre, de manera de confianza, ¿no? a ese Padre, porque saben que es su Padre. Saben que lo pueden buscar en cualquier momento y llamarle de esa manera Abba Padre. Esa palabra es una palabra afectuosa, la palabra Abba. Es una palabra tierna con la cual los niños le hablaban a sus padres. Entonces Pablo está diciendo, ustedes ahora han recibido esa adopción. Han recibido esa adopción por medio de Cristo. Él los ha libertado de la ley y ustedes tienen una entrada directa al Padre por medio del Espíritu Santo.
¿cómo piensan volver a la ley y abandonar esta posición que Cristo ya les ha dado? Por eso Pablo presenta estos argumentos. No es correcto regresar a la ley. ¿Por qué? Porque ya tienes una posición al haber creído. Al regresar a la ley, ¿qué estás haciendo? Abandonando esa posición y regresando a la esclavitud. Vea cómo dice Romanos 8:15. ¿Es a qué? Al temor, a la esclavitud de la ley. La ley que producía temor, lo hemos visto, ¿no? En capítulos anteriores. La ley, lo único que te decía es, si no lo cumples, eres transgresor de todos. Había temor. Dice Pablo en Romanos 8:15, ustedes no han recibido ese espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, usted y yo sabemos que somos hijos de Dios por medio de ¿qué? Del testimonio del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el sello de que pertenecemos ¿a quién? A Dios. Entonces la pregunta es, ¿usted tiene el sello del Espíritu Santo en su vida? Usted puede decir con seguridad, soy hijo de Dios porque el Espíritu Santo habita en mi corazón y me da testimonio de que soy hijo de Él. Es lo que dice aquí. Al ser adoptados recibimos ese sello del Espíritu Santo con el cual ahora nos acercamos a Dios. Y vea la conclusión que Pablo da en el versículo 7. Por tanto, ahí está, por tanto, o como conclusión, que dice, ya no eres siervo, ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si eres hijo, entonces eres ¿qué? Heredero por medio de Dios. Vea cómo Pablo lo resume. La idea está muy clara, ¿no? La idea es muy clara. Ya no eres esclavo, ya no eres siervo. Ya dejaste esa etapa atrás donde eras siervo, donde necesitabas una guía, un ayo. La ley era ese momento. Venido Cristo, el cumplimiento en la plenitud de Dios, del tiempo de Dios, donde la ley quedaba atrás, que era la guía, ahora venimos a vivir por medio del Espíritu Santo, que es el que nos libera de esa esclavitud. Ya no eres esclavo. No recibiste un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Eres hijo, eres adoptado por el Padre. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos. Y por el hecho de ser hijos, también se nos dice que somos, ¿qué? Entonces, herederos. Herederos. Entonces, observemos la secuencia: liberados, adoptados como hijos, y luego con derecho para la herencia, como lo dice Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, qué precioso. Yo creo que esto nos hace glorificar a Dios. Saber de que en su plan determinado, Él ya no quiere que seamos siervos, sino que seamos hijos y que heredemos también esa herencia juntamente con Cristo. Entonces, este es el resumen de Pablo. Está diciendo Pablo, ya no son esclavos. Y les muestra Pablo de manera individual que Cristo ha traído. Cuando fue enviado por el Padre en el tiempo oportuno, los vino a hacer herederos. Los llamó para ser herederos. El esclavo es gobernado. El hijo recibe de su padre los tesoros, la herencia que el Padre ha preparado para él. El esclavo no puede recibir nada, es esclavo. El hijo es el que recibe la herencia de su padre. En la ley que hay, dice Pablo, en la ley hay esclavitud. En la ley no hay herencia. En la ley simplemente hay esclavitud y temor. Pero en el Evangelio, en la gracia, en la fe, hay libertad y hay ¿qué? Y hay una herencia, la cual Dios tiene preparada. Entonces heredaremos salvación eterna, como lo dice Tito 3:7. Heredaremos a Dios mismo. Él será nuestra porción. Heredaremos su gloria, como lo dice Romanos 5,
5:2. La pregunta es, ¿eres hijo? ¿Eres heredero? ¿Tienes al Espíritu Santo como sello que te confirma que eres hijo de Dios? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Realmente el Espíritu Santo habita en nosotros y nos da esa convicción plena de que hemos sido adoptados como hijos? Y qué interesante, ¿no? Cómo vemos cómo Pablo habla de la ley. La ley produce una vida esclavizada, no da libertad. Hemos visto cómo hemos recibido la adopción por la obra de Cristo y no por la ley. Hemos visto cómo la presencia del Espíritu Santo produce relación con el Padre. Nos acercamos a Él en comunión íntima y también el Espíritu Santo nos hace herederos. Entonces, hermanos, cuidémonos de pensar de que recibiremos la herencia por medio de nuestros propios esfuerzos humanos. Cuidémonos de pensar de que por nuestros propios esfuerzos recibiremos esa herencia que Dios tiene preparada. La herencia de Dios viene solamente por la obra de ¿quién? De Cristo en nuestros corazones. Por la presencia del Espíritu Santo y por andar con fe. Por eso dice, Abraham creyó ¿y qué? Y fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. Entonces en los versículos siguientes que siguen, hermanos, hacia el versículo 11, veremos el corazón de Pablo, en donde busca hacer recapacitar a los Gálatas de la situación de peligro en la que pueden caer. Versículo 8, si alguien lo quiere leer, vean lo que Pablo dice. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son Dios. Amén. Pero en aquel tiempo, dice Pablo, cuando ustedes no conocían a Dios, ¿eran qué? Eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Y aquí Pablo les recuerda a estos creyentes gálatas quiénes eran antes de recibir el Evangelio. ¿Quiénes eran ellos antes de conocer a Dios? Eran paganos, servían a los ídolos que no eran dioses. ¿Cómo era nuestra vida antes, hermanos? Servíamos a los dioses, ¿no? A una estatua de yeso, a un crucifijo, caminábamos por las calles detrás de un muñeco, seguíamos a ídolos que no eran dioses. De rendir culto a deidades grecorromanas antes de su conversión. Lo vemos en la cultura de esa región de Galacia. Entonces aquí se nos muestra, hermano, la condición del hombre cuando no conoce a Dios. La condición del hombre cuando no conoce a Dios es que es esclavo del pecado. Le rinde culto a sus propios dioses, a sus propias deidades, a lo que él considera mucho más valioso que ¿quién? Que Dios mismo. Un ídolo es precisamente eso, algo que se interpone entre Dios y nosotros. Entonces vean cómo el hombre, la condición del hombre cuando no conoce a Dios es que le rinde culto a los propios dioses que Él ha creado, a sus propios ídolos. Y vea cómo dice el versículo 9, pero ahora, vea el cambio aquí que Pablo hace, pero ahora que conocen a Dios, o más bien dice Pablo, que son conocidos por Dios, observe cómo Pablo les muestra el estado actual ahora de ellos. El estado actual que estos creyentes tienen ahora, conocen a Dios. O mejor dicho, dice Pablo, no, ustedes no conocen a Dios, Dios los conoce a ustedes. Observe cómo usted y yo no podemos conocer a Dios por nuestra propia cuenta, hermanos. No, alguien dice, "Ay, es que voy a recibir al Señor", dice. No, Él te recibe más bien. Él es el que te recibe, no tú lo recibes, no tú lo conoces, no, Él te conoce a ti, Él te llega a conocer. Por eso dice Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Porque no es por nuestros propios esfuerzos, no es por nuestros propios méritos que llegamos a la salvación, es por la gracia divina que Él ha mostrado a nuestras vidas. ¿Se recuerdan cómo estaban aquellos dos discípulos? O aquel discípulo, mejor dicho, Mateo, estaba sentado en una mesa de impuestos. Jesús pasa por ahí, ¿qué le dice? Sígueme. Nada más. Mateo no andaba buscando a Jesús, él estaba en sus negocios y le estaba yendo bien, cobrador de impuestos, haciéndose rico. Y Jesús le dice, sígueme. Luego aquel otro discípulo
que le dice, te vi debajo de ¿dónde le dijo? De la higuera. De la higuera. Antes de que tú vinieras de aquí, yo ya te había conocido. Yo ya sabía quién eras. Entonces, vea, hermanos, cómo Él es el que nos llega a conocer a nosotros. La salvación no es que yo busqué a Dios, que yo conocí a Dios, sino que es que Él me buscó y me conoció primero. Entonces, a pesar de que estos creyentes conocían a Dios, al volverse a las obras de la ley, estos creyentes se estaban volviendo a cosas débiles, a cosas inútiles, a cosas sin valor, que lo único que hacían era traerles esclavitud y temor a sus vidas. Entonces Pablo estaba sorprendido. Por eso la pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Cómo es que se vuelven otra vez a estas cosas? Si Cristo ya los ¿qué? Ya los liberó. Es absurdo, ¿no? Que alguien que cumplió una condena en la cárcel quiera que lo vuelvan a encerrar otros 50 años. ¿Sería lógico? No, no sería lógico, ¿no? Que estuvo esperando tanto esa libertad para que después digan, no, vuélvanme a meterme ahí, esclavícenme y ciérrenme, encarcélenme allá adentro. Entonces Pablo está sorprendido. Si ustedes ya fueron libres, si ustedes ya son conocidos por Dios, ¿por qué quieren volver a la esclavitud? ¿Cómo es que siendo tan bendecidos por la gracia de Dios, quieren abandonar eso y ser esclavos de lo elemental nuevamente, de lo rudimentario nuevamente? Como lo dice aquí, de cosas inútiles, cosas sin valor. Vea lo que dice el versículo 10. Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Los falsos maestros, los judaizantes, hermanos, les estaban guiando a esos creyentes a guardar ciertos días de festivales que la ley judía marcaba. Entonces ellos estaban observando estos días, estas fechas, estas estaciones, estos años, y pensaban que estas cosas los elevaba a un grado superior de espiritualidad y que los hacía mejores cristianos y que los hacía cristianos de otra índole, de otro superior a otro. Este es un cristiano medio, bajo, medio, y este es superior a los demás. ¿Por qué? Porque guarda las festividades de la ley, porque guarda las ceremonias, los cultos de la ley, los días, los meses, las estaciones, los años, como hoy te dicen, ¿no? Te dicen, es que el sábado es el día del Señor, el día de reposo, y si no lo guardas, no estás viviendo completamente en obediencia delante de Dios. Entonces te marcan eso, ¿no? Como algo superior, que si lo cumples, eres un creyente que mejor, superior, algo mejor que otros, ¿no? Entonces Pablo estaba diciéndoles esto. Ustedes están haciendo esto pensando que esto los eleva a un grado superior de espiritualidad, pero realmente estas son cosas débiles, que simplemente los esclaviza, que los vuelve esclavos. Tal vez los gálatas no se habían dado cuenta, hermanos, hacia dónde los estaba llevando este sendero. Por eso Pablo, que se da cuenta de esto, se los advierte. Y por eso el versículo 11 dice, temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Vea el corazón de Pablo aquí, hermanos. El corazón de un verdadero pastor. Es aquel que teme cuando ve a su rebaño encaminarse a una situación peligrosa, ¿no? Hacia un lugar peligroso, hacia un camino peligroso, hacia una dirección peligrosa. ¿Y qué hace? Y advierte. Y busca corregir amorosamente a esos creyentes y guiarlos por el camino de la gracia. Y es lo que Pablo les está diciendo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelven hacia esto? ¿Por qué están observando estos días, estos meses, estas estaciones del año para creer que esto más la gracia les va a dar la salvación? No, les dice Pablo. Me parece que el sudor, la gota que he sudado por ustedes viniendo y predicando el Evangelio ha sido en vano. Pablo había trabajado arduamente, hermanos, en toda aquella región de Galacia. Había llevado el Evangelio incluso arriesgando su vida, arriesgando su propia vida. Entonces había sido un arduo trabajo. Por lo que la atracción de estos judaizantes a la ley podría significar que este trabajo iba a ser destruido. ¿Por qué? Porque estaban coqueteando con eso, estaban acercándose a eso. Entonces todo lo que Pablo en la gracia del Señor había trabajado
iba a llegar a ser destruido. Es como cuando vamos a la playa, ¿no? Y hacemos un castillo de arena. Y lo empezamos a hacer y viene la ola y ya me lo volvió a tirar. Y empezamos otra vez. Y viene otra ola más fuerte y se lo vuelve a tirar. Entonces parecía eso. Parecía que el trabajo de Pablo iba a ser en vano. ¿Por qué? Porque ellos estaban acercándose a estas enseñanzas de estos hombres que realmente era un evangelio pervertido. No era una buena opción. Los arrastraba a la esclavitud, es lo que Pablo les está diciendo. Y para Pablo esta era una preocupación. Ver que estos creyentes, ver que aquella labor que él había hecho estaba en peligro y todo podía venirse abajo. Entonces, hermanos, no hagamos el trabajo vano, el trabajo de aquellos que nos han enseñado el verdadero evangelio de la gracia, hermanos. Al esclavizarnos a nuestros propios esfuerzos por ganar la salvación, sino que alcancemos la salvación por la fe. ¿Por los méritos de quién? Por los méritos de Cristo. No hagamos vano el trabajo de aquellos que nos han enseñado el verdadero evangelio de gracia. No pensemos que nuestros esfuerzos humanos nos harán alcanzar la salvación, como en la iglesia tradicional, ¿no? Que te dice, cumple estos sacramentos, y te dicen son 7, y si quieres otro más para que vayas directo hasta allá, hasta el portón con San Pedro. Entonces, no, hermanos, la salvación es únicamente por gracia y por los méritos de Cristo. No requiere nuestros esfuerzos humanos. Por eso, al introducir nuestros propios esfuerzos humanos, lo que hacemos es echar abajo el mérito de Cristo. Por eso Pablo lo dijo en los versículos anteriores. Si la ley es necesaria, si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Por eso dice Pablo, tengo un temor de que ustedes caigan en eso y de que todo el trabajo que yo he venido haciendo con ustedes llegue a ser nada. Amén. Hermanos, como conclusión, tengamos cuidado, hermanos, de no volvernos esclavos cuando ya Cristo nos ha hecho libres, hijos y herederos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo que nos permite de abrir su palabra. Ya estamos a punto de terminar la carta de los Gálatas, ya nomás quedan 2 capítulos por ahí y vamos a continuar con Efesios. Entonces, qué gozo, ¿no? Saber que ya no somos esclavos, sino que hijos de Dios. Y el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nuevamente nos muestra la posición que tú nos has dado. La posición a la cual nos has llamado, Señor, por tus méritos, por los méritos de tu Hijo. Es una posición de hijos y herederos. No permita, Señor, que nos volvamos esclavos, Señor, de los propios esfuerzos, de nuestras obras de la carne. No permita, Señor, que volvamos a esa esclavitud de la cual nos has liberado, sino que permite, Señor, que vivamos creyendo, que vivamos por fe en el Hijo de Dios que nos ha salvado. Y que tu Espíritu Santo, solamente, que no se trata de nosotros, sino solamente de ti. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias por el Espíritu Santo que has puesto en nuestros corazones, que es por el cual, Señor, hoy podemos entrar confiadamente delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén.